Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales, y hoy tenemos un tema de química que habla por qué hay tantos átomos de un mismo elemento químico que tiene masa diferente. ¿De dónde vienen los isótopos? Recordemos el modelo atómico que estamos utilizando como base para nuestros estudios, y es el modelo atómico cuántico. Recordemos que en el centro del átomo se encuentra el núcleo atómico, en el cual se concentra la masa del átomo, y que alrededor del núcleo, en esas nubes probabilísticas, es donde se mueven los electrones de los átomos. Recordemos que en el núcleo del átomo se encuentran los protones, que son partículas que tienen masa y que tienen carga eléctrica positiva. Y que también se encuentran los neutrones, que son partículas que tienen masa pero no tienen carga eléctrica. Alrededor del núcleo entonces se encuentran las partículas eléctricas que tienen carga eléctrica negativa, que son los electrones. Y recordemos que la definición de masa atómica en la tabla periódica, lo que está escrito allí corresponde a un promedio que tiene en cuenta la abundancia de los diferentes átomos de ese elemento químico en el planeta Tierra. Estamos utilizando como modelo explicativo el átomo de carbono. Y recordemos que el átomo de carbono tiene número atómico 6, porque tiene 6 electrones alrededor del núcleo del átomo. El símbolo químico del carbono es la letra C mayúscula. Y la masa promedio aceptada y definida por la Unión Internacional para el Estudio de la Química Pura y Aplicada es 12.0, que se había definido como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono neutro y que no está haciendo enlace en su estado fundamental, y cuya equivalencia corresponde a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bueno, aquí tenemos pues la estructura, la gráfica que ilustra la estructura del átomo de carbono. Y ya hemos tenido una definición de la masa atómica del carbono, pero desde mayo de 2019, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada tiene una nueva definición de lo que es la masa atómica, y ahora se le denomina Dalton, que corresponde también a lo que se había definido a una unidad de masa atómica unificada, la cual se representaba con una U. Recordemos que en muchos textos y muchos profesores definíamos las masas atómicas, o antes lo que llamaban peso atómico, como unidades llamadas UMAS, unidades de masa atómica, UMAS. Después pasó a ser únicamente unidades de masa unificada,
y ahora se le llama Dalton desde mayo de 2019, y es muy importante tener en cuenta que un Dalton equivale a una unidad de masa unificada. Bueno, para nuestro estudio entonces recordemos, aquí tenemos una ilustración de la tabla periódica ampliada. Y como tenemos nuestra base de estudio es el átomo de carbono. ¿Sí? Recordemos allí dónde está ubicado el carbono de acuerdo a esta gráfica de la tabla periódica ampliada. La definición de masa atómica que hemos tenido era la siguiente. La masa atómica es igual a la suma de los protones más los neutrones más los electrones. Aquí tenemos una ilustración de la tabla periódica ampliada y los respectivos isótopos que a día de hoy, junio 18 de 2023, vemos ahí todos los isótopos que aparecen en la tabla periódica actualizada para el carbono. Y empezamos. Aquí tenemos el primer isótopo que tenemos, que tiene masa 8,037. Tenemos el carbono 9 que tiene masa 9,03. Tenemos el carbono 10. Tenemos el carbono 11. Tenemos el carbono 12. Y el carbono 13. Y el carbono 14. Y el carbono 15. Y el carbono de peso 16, y el carbono de peso 17, y el carbono de peso 18, y el carbono de peso 19, y el carbono de peso 20, y el carbono de peso 21, y el carbono de peso 22. Pero vemos que la unión para el estudio de la química pura y aplicada definido mantiene para el estudio de las masas atómicas el carbono 12, el carbono 6 de masa 12 como unidad. Esto es muy importante porque vemos que 12.0 no tiene fracción. Veamos aquí de mejor manera los diferentes isótopos del carbono. Como puedes ver, el carbono tiene átomos que tienen diferentes masas atómicas. Y aquí tenemos ilustrados todos esos posibles átomos de carbono que tienen sus masas diferentes. Estos se llaman isótopos, porque son átomos del mismo elemento químico, pero tienen masa atómica diferente. Como puedes ver aquí, ¿cuál es la constante? Y es que es carbono porque tiene 6 electrones. Entonces el número atómico es el mismo. Pero mira que lo que va a diferenciar es las masas atómicas. De todos estos isótopos vemos que el carbono, cuya masa atómica es 12, esa masa atómica no tiene fracciones, y esta es una de las razones por las cuales la Unión para el Estudio de la Química Pura y Aplicada ha elegido este isótopo para unidad de masa atómica. Espero haberte podido ilustrar sobre qué son los isótopos y cuál es el isótopo
que utiliza la unión química para el estudio de la química pura y aplicada como unidad de estudio de las masas atómicas. Dale me gusta, suscríbete, compártelo, envíame tus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.